Hola familia Fuente. Bienvenidos a un domingo más. Hoy tenemos un domingo súper especial porque tenemos una sorpresa para ustedes. Seguramente alguna vez escuchaste hablar de Jaime Murrell. Hoy estaremos honrando su memoria, ya que ahora está en la presencia de Dios y creemos que es un muy buen tiempo para recordar sus canciones. Seguramente conoces más de una, así que disfruta de este tiempo de alabanza y recordemos un poquito de la música que Él nos dejó. Es momento de disfrutar, cantemos juntos. para ti.
para ti, Señor. Golpe de espada es la alabanza, golpes de guerra que salen de Dios. Cantos de gloria traen la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo, será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Cantos de gloria traen la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo, será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. ¡Hey! Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. ¡Hey, hey! Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo, será con cantos de júbilo, júbilo, será con cantos de júbilo. Familia Fuente, ¿estás listo para los anuncios de esta semana? Tenemos muy buenas noticias para ti, así que pon mucha atención. Tenemos el próximo 21 de marzo nuestro siguiente Fuente al Volante. No te lo puedes perder, mantente súper pendiente de las redes sociales para conocer horarios y bueno, te esperamos en Fuente al Volante. Ansiamos mucho poder tenerte este mes juntos y estar reunidos ahí. Y tenemos un anuncio más. Así es, si no te has unido a uno de nuestros grupos, es tiempo de que lo hagas. Revisa nuestro Facebook, revisa nuestro Instagram, @yofuente, y ve qué grupos hay en qué horarios durante la semana. Seguramente vas a encontrar uno que se acomode a lo que estás viviendo y a los horarios en los que puedas conectarte. No te lo puedes perder, cada uno de ellos está siendo de edificación para nuestra vida y seguramente hay uno que edificará la tuya. Te esperamos por ahí y bueno, estamos listos para continuar. Recuerda que contamos con 5 maneras con las que puedes seguir siendo generoso con la casa. Puedes hacer transferencias de OXXO a estos 2 números. También te dejamos nuestra cuenta clave con la cual desde tu aplicación o Practicaja puedes hacer tu depósito. Una manera más es a través de PayPal. No es necesario que tengas cuenta en PayPal para realizar la transferencia. Te recordamos que las oficinas están abiertas de 9 de la mañana a 2 de la tarde. En ese horario estamos listos para recibirte. Si tú eres una persona vulnerable o de riesgo, uno de nuestros pastores puede recoger tu sobre y así depositarlo en nuestras oficinas. Gracias por tu generosidad. ¿Qué onda, Fuente? ¿Cómo están? Muy buenos días a cada persona presente. ¿Cómo les ha ido?
¿Qué les pareció el tiempo donde estuvimos cantándole a Dios el día de hoy? Esas canciones tienen 20 años que no las hemos cantado en Fuente. Y si tú te preguntaste por qué las sacamos ahora, bueno, es porque quisimos hacer un homenaje al cantautor Jaime Murel, quien compuso esas canciones y hace un poco más de un mes falleció debido a COVID. Es increíble cuántas personas increíbles, buenas, que amamos tanto han fallecido en estos días. Es importante recordar que Dios es Dios de vida. Y cuando Él decide llevarnos a casa, Él es quien tiene la última palabra. Así que debemos gozarnos en los momentos buenos, también en los tristes, pero también honrar siempre a aquellas personas que ya no están con nosotros. Bueno, el mes de marzo vamos a comenzar una nueva serie. La serie se llama ¿Qué es ser un discípulo? El mes pasado hablábamos de relaciones, pero hoy queremos hablar de ser un discípulo. Y para esto quiero empezar con una historia que todos conocen tal vez y muy bien lo deben de conocer, pero estudié demasiado esta historia. Es la historia del hijo pródigo. Y te apuesto, no sé si es bueno apostar o no, creo que no, pero te aseguro que hay partes de esta historia que no conocías porque lo estudié como una persona en Jerusalén, una persona palestina, lo hubiera entendido hace 2000 años si lo hubieran vivido y lo hubieran escuchado como Jesús la contó. Está bien, entonces vamos a orar primero y luego vamos a leer Lucas 15, verso 11. Y estoy seguro que Dios va a hablarte el día de hoy a través de esta historia. Gracias, Jesús, te doy por este tiempo juntos. Te pido darnos una mente abierta, un corazón atento y también oídos enfocados a tu mensaje para nosotros el día de hoy y que nuestras vidas sean cambiadas y que tú recibas la gloria en tu nombre, Jesús. Amén. Ok, entonces Lucas 15, verso 11. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Poco después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país. Él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a los cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa, hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y diré. Entonces aquí él está pensando: ¿qué le voy a decir a mi padre? ¿Cuáles son las palabras exactas con las que voy a llegar a casa después de tanto tiempo de estar ausente? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Verso 20. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre le dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consiguen un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten al ternero que hemos engordado.
tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Bien, la naturaleza del amor es buscar relación. Cuando amas a alguien, tu tendencia natural es buscar relación, comunicación, cercanía, convivencia. Todos lo hacemos, es algo normal, así Dios nos creó y también así es Dios. Él nos ama, entonces desea una relación con nosotros. Y si la naturaleza del amor incondicional y perfecto es buscar extraer eso del amado, es decir, si yo te amo, quiero también saber que tú me amas, que el amor sea recíproco, nada más, no tan solo amor de una persona hacia otra, pero si tú amas a alguien, tú deseas saber que esa persona también te ama a ti, entonces vas a hacer todo lo posible para buscar también ser amado. Entonces el amor condicional perfecto es buscar extraer ese amor del amado. Vemos la comprensión de este amor en esta historia del hijo pródigo. Ahora, si tú has crecido en la iglesia, entonces has escuchado esta historia muchas veces. Pero hubo un hombre llamado Kenneth Bailey, que es un profesor del Nuevo Testamento, en el Oriente, en el Medio Oriente. Él ha estudiado los comentarios sobre el hijo pródigo escritos por cristianos árabes alrededor del año 1000 años después de Cristo, donde la cultura seguía siendo la misma cultura palestina en los días de Jesús. Y las ideas de Kenneth Bailey dejan en claro que lo que pensábamos que era el punto de reflexión, de arrepentimiento, el versículo clave de esta historia, él cree y puede demostrar que estábamos, lo más probable, equivocados. Y entonces vamos a echar un vistazo a esta historia, pero a través de los ojos de un campesino palestino que habría entendido en los días de Jesús. Para empezar, la palabra pródigo. Pródigo no significa el que se fue de casa. Pródigo no significa hijo rebelde. Sorprendentemente, pródigo significa el que gasta recursos de manera extravagante, el que desgasta recursos despiadadamente o hasta tontamente. También significa el que gasta dinero imprudentemente o el que derrocha recursos extravagantemente. Entonces, ¿quién fue más pródigo en la historia? ¿Quién derrochó más? ¿Quién sin sentido y sin lógica dio dinero? Antes del hijo pródigo, alguien más ya había dado sin pensarlo dos veces, sin pedir nada a cambio, sus recursos, que fue el padre. Sí, amigos, el papá del hijo pródigo también fue un padre pródigo porque él le entregó la mitad de sus bienes a su hijo sin pedir cuentas. Él dio la mitad de sus bienes a su hijo, quien pensaba irse de casa. Eso no es una buena inversión. Dar tu dinero a alguien que ya no quiere estar en casa contigo, que tú no sabes qué va a hacer con ese dinero. El padre también dio en extravagancia la mitad de sus bienes al hijo, y el hijo en turno también fue y él malgastó todo, y entonces ahí todo se perdió. Entonces es por eso que el papá fue pródigo y el hijo también, pero las motivaciones de ambos fueron diferentes. El papá lo hizo deseando mostrarle a su hijo cuánto le amaba. El hijo malgastó su dinero porque solo estaba pensando en sí mismo. El hijo menor pide su herencia dando este siguiente mensaje. Si tú creías que era simplemente, oye papá, estoy pensando, quiero irme de viaje, ¿qué piensas si tú me das lo que me toca ahorita para poder invertirlo y gastarlo y así todos estamos felices? No, no fue así. Para un joven en esa época, pedir su herencia antes de la muerte del padre era como si al papá le dijeran, papá,
para mí tú ya eres hombre muerto. Para mí tú ya no me sirves. Yo quiero lo que me corresponde en vida porque ya no pienso tener más una relación contigo. Porque las herencias no se daban antes de la muerte. Y si alguien pedía la herencia antes de la muerte es porque ya no quería relación o comunicación con el Padre. ¿Sí ven por qué entonces el Padre también fue padre pródigo? Porque sabiendo que mi hijo ya no quiere relación conmigo, ¿todavía le doy la mitad de todo lo que tengo? No. Hoy, ¿qué pasaría si un hijo le dijera eso a su papá? El papá lo regañaría, tal vez lo castigaría, lo disciplinaría y le exigiría honrarle, respetarle, que no tuviera pensamientos de ese estilo y mucho menos le daría la mitad de sus bienes. No a un hijo que se quiere independizar. Tal vez alguien hubiera dicho, sí, ¿te quieres independizar? Yo para ti ya no existo, soy como hombre muerto. Pues vete, pero te vas con manos vacías. Pero de ninguna manera le darían la mitad de sus bienes para que él tuviera un buen comienzo, a menos de que el papá amara a su hijo incondicionalmente. Es decir, sin condiciones, sin nada a cambio, sin esperar, sin pedir nada a cambio, sino, ok, hijo, te amo. No quisiera romper la relación contigo, pero si tú te vas a ir, déjame bendecirte primero. Bien, el padre pródigo debería de haber disciplinado a su hijo y decirle que dejara de ser irrespetuoso y deshonroso. Pero no pasó así. El padre pródigo divide su patrimonio y le da a su hijo lo que quería, sabiendo que su hijo había dicho entre palabras, ya no quiero ninguna relación contigo. El hijo pródigo se va y hace mal uso de los recursos. Cuando se acaba con el dinero, también se le acabaron las amistades. Entonces el hijo está desesperado, va y consigue un trabajo. Y el único trabajo que encuentra es un trabajo cuidando cerdos. Ahora, acuérdense que esta historia se trata de una familia hebrea. Y los judíos, los hebreos, para ellos los cerdos son animales inmundos. Son de todos los animales inmundos, eran los animales que no debían comer, no debían estar con ellos mucho, eran animales de menor categoría. Entonces, para este niño judío, hijo de familia hebrea, tener que trabajar con cerdos, darles de comer a ellos, los cerdos, cuando ni él tenía suficientemente para comer, quizás fue el momento más humillante y vergonzoso en la vida de este joven. Estoy seguro que vergonzoso cuando derrochó su dinero y sus amigos se fueron. Pero caer tan bajo donde los cerdos, un animal inmundo de donde él venía, viven mejor que él, tienen más comida de él porque decía que él deseaba algarrobas y nadie le daba. Entonces fue un punto crítico en la vida del hijo pródigo, un despertar, un wow, ¿qué estoy haciendo? No está bien lo que estoy haciendo, necesito hacer algo diferente con mi vida. Ahí es donde la mayoría de las personas dirían que fue su punto de arrepentimiento. Que su punto de reflexión fue su punto de arrepentimiento. Pero lo más seguro es que no fue su punto de arrepentimiento todavía. Porque checa lo que dice en el verso 17. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy muriéndome de hambre, volveré a casa de mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo, te ruego que me contrates como jornalero. ¿Qué es lo que él estaba pidiendo? El hijo pródigo pensaba pedirle perdón, pensaba pedirle restauración como hijo, no, pensaba pedirle trabajo.
Él todavía decía, si tan solo trabajara por mi papá, entonces soy independiente, tengo trabajo, tendré dinero, pero simplemente habré mejorado mi calidad de vida. Mi presente empleador no me paga bien, mi papá paga mejor que esto. Voy a volver con mi papá y decirle, yo ya sé que no es digno de ser tu hijo, pero hazme un jornalero. Eso todavía no es arrepentimiento, sino simplemente eso era un cambio de carrera, cambio de profesión, cambio de empleador. Entonces el hijo todavía no está listo para decir, papá, perdóname, sino está diciendo, papá, quiero trabajo, voy a trabajar y tú me vas a pagar, pero por mi trabajo. No porque sea tu hijo, porque ya sé que eso lo perdí, sino voy a trabajar y tú vas a pagarme mi trabajo. La mayoría de la gente piensa que se arrepiente en el verso 17, pero si tú lees el verso 17 te das cuenta que él está pidiendo trabajo, pero no pidiendo perdón. Ahora, lee el versículo 18 y 19 y vas a ver lo que prometió decir y luego vas a ver lo que realmente dijo. Ya leímos el 17, entonces en el 17... él dice, ya no soy digno, dame trabajo. ¿Qué dice el verso 21? Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Y nada más. ¿Se dieron cuenta cuál fue la frase que omitió? Lo que prometió decir y ya no dijo. La parte de su speech que había ensayado, que había memorizado, que cuando por fin está ante su padre, ¿por qué ya no lo dijo? ¿O qué fue lo que ya no dijo? Omitió la frase, quiero ser como uno de tus jornaleros. ¿Qué fue lo que pasó entre el verso 19 y el verso 21? Que cambió su mentalidad, cambió sus palabras, cambió su presentación. ¿Qué fue lo que pasó entre el 19 y el 21? El versículo 20. Algo pasó en el versículo 20 que hizo a este joven lejos de casa, que ya no deseaba relación con su padre, alguien autosuficiente, alguien independiente, alguien que había deshonrado a su familia, deshonrado a su pueblo, que quería ser libre de todo gobierno o de autoridad. Algo pasó en el verso 20. Entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. En este verso vemos al padre, por amor, lleno de compasión, viendo a su hijo a lo lejos. Y él decide correr hacia su hijo con tal de alcanzarle antes de que llegara a la casa. Antes, cuando yo leía esta historia, creía que era simplemente porque lo había extrañado tanto. Quería alcanzar a su hijo porque como lo extrañaba demasiado, no quería esperar en la puerta de su casa, sino él quería ya estar dar o abrazar a su hijo. La realidad es que hay otras cosas ocurriendo en esta historia que si no conoces el trasfondo histórico y cultural de esta historia, no lo vamos a entender. ¿Cuál es el contexto, el trasfondo cultural, histórico de esta parábola, de esta historia? Bueno, para empezar, los hombres del Medio Oriente, los dueños de las propiedades, porque este hombre fue dueño de propiedad, tenía trabajadores a su mando, a su cargo. Ellos eran los hombres que usaban túnicas. Y si tú usabas una túnica, eso era más cómodo porque te tapa del sol. Las túnicas cubrían los brazos y también las piernas, entonces te tapaba del sol. Pero las túnicas también era algo que revelaba tu estatus
tu nivel social, era representativo de tu nivel económico y también de cuánto poder tenías en ese pueblo o en esa ciudad. Las demás personas usaban una tela que cubría solamente una parte de su cuerpo, amarraban esta tela del cinturón, cubrían solo lo más básico, cubría su desnudez solamente, y ellos, los jornaleros, los trabajadores, los esclavos, podían entonces con esta tela larga tener movilidad en sus brazos y en sus piernas, y trabajar mucho mejor si era construcción en el campo, donde quiera que estuvieran, sin impedimentos de ropa. Entonces este papá, cuando ve a su hijo, él sabe, tengo mi túnica, pero ¿por qué todavía no hemos llegado al punto donde él, o por qué él fue corriendo hacia su hijo? Bueno, cuando en el Medio Oriente un joven se iba de casa y cortaba relación con su padre y se llevaba el dinero, esto era mal visto, porque estaba deshonrando al padre, deshonrando a la familia, pero también dice que él se fue a otra tierra, a otro país, entonces también está deshonrando la fe de ellos, las creencias de ellos. Él estaba deshonrando el pueblo de donde él venía. Cuando él dice, quiero ir a una ciudad grande o quiero ir a un país diferente, todos los del pueblo sabían que él se fue, se llevó antes de tiempo dinero que no le tocaba, no le correspondía todavía, y trajo deshonra a la familia. Entonces, cuando el hijo pródigo está muy lejos todavía de la casa y apenas está entrando a la ciudad, los del pueblo, los hombres del pueblo, hubieran visto a este joven regresando a casa sin recursos, sin dinero, probablemente medio vestido, probablemente muy sucio y muy cansado, pero lo hubieran reconocido y hubieran dicho, ¡hey! Ahí está el hijo del hombre rico de nuestra ciudad. Nos deshonró, nos avergonzó. ¿Cómo es que él le trató así a nuestro patrón? ¿Cómo es que él trató así a su familia? ¿Cómo es que él jugó con nosotros? No, él merece castigo. Entonces los hombres en ese momento tendrían derecho de ir por él, tomarlo, castigarle, tal vez hasta encarcelarle. Pero lo que sabemos del joven pródigo, es que era alguien muy impulsivo, alguien que tomaba decisiones alocadas. Claro que lo sabemos porque lo hizo con su padre. Un día dijo, papá, me voy y quiero lo que me corresponde, ya no voy a volver. Era alguien muy dado a ser compulsivo. Y entonces imagínate, el pueblo enojado y el hijo compulsivo hubiera sido un pleito callejero, y el que hubiera perdido sería el hijo, porque era uno contra todos los hombres del pueblo. Ahora, el papá sabe esto. Él sabe, los del pueblo están enojados con mi hijo. Y si yo no llego primero, si ellos me ganan, le van a hacer daño. La única manera de poder proteger a mi hijo es yo llegar antes que ellos. Ahora, si es que hay alguna mujer escuchando esto, no si es que hay, estoy seguro que hay muchas mujeres, muchas chicas, muchas niñas. Si tú alguna vez has usado vestido largo, tú sabes que es muy difícil correr con un vestido largo, te puedes tropezar. Lo que debes hacer con un vestido largo es levantar un poco el vestido para correr y entonces exponer un poquito, descubrir un poco las piernas, que era algo muy vergonzoso para los hombres de la ciudad, de esa época. Pero el padre del hijo pródigo sintió, es mejor yo hacerlo vergonzoso, yo humillarme, con tal de rescatar a mi hijo. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento otra historia? Cuando José, el soñador, su papá le dio una
un abrigo de colores y los hermanos mayores se enojaron con José porque le dieron un abrigo de colores. Bueno, si tú estudias en el original, es una túnica. Y una vez más, las túnicas era ropa que tú te ponías si es que no ibas a trabajar. Entonces, cuando los 10 hermanos de José ven que su padre le dio una túnica de colores, pero que era una túnica, entonces era un mensaje oculto, o más bien un mensaje abierto, el papá de José diciendo, mi hijo no va a trabajar como los demás. No tan solo es una túnica de colores, es una túnica que representa que él tiene privilegios. Él es especial, Él está por encima a todos ustedes. Y entonces, volviendo a nuestra historia, cuando el papá levanta su túnica y corre, es por proteger a su hijo, el hijo que ya había cortado relación con él. ¿Sabes? A veces tú y yo en nuestro diario vivir, nos olvidamos de cuánto Dios nos ama. Se nos olvida que Jesús se humilló hasta lo más bajo. Que Él se despojó de sí mismo, se despojó de sus riquezas, su gloria, su hogar en el cielo. Se convirtió en un simple hombre mortal. Se humilló hasta lo más profundo para protegerte. Para mostrarte a ti cuánto te ama, aun cuando tú no deseabas relación con Él. Él hizo esto cuando tú todavía creías que la salvación se ganaba o que podías trabajar y ser digno de alguna manera del perdón de Dios. Porque cuando el Hijo dice, iré a casa de mi Padre, seré jornalero de mi Padre, Él está pensando, voy a trabajar y a través de mi trabajo podré ganar el favor de mi Padre. Y eso no funciona así. Porque por más que trabajamos, por más que nos esforzamos, nunca podremos ganar el perdón de Dios, porque el perdón de Dios, el amor de Dios es gratis. Es gratis. Es libre de costo. ¿No? No totalmente cierto. Hoy es libre de costo, pero hace 2000 años tuvo un costo. Y ese costo fue nada más y nada menos que la propia vida del Hijo de Dios. Él tuvo que dar su vida, pagar con su vida tu rescate y el mío. Pagar el precio de nuestros pecados y nuestra maldad con tal de ir con nosotros, abrazarnos e invitarnos a casa con Él. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en el verso 20? Que hizo que el hijo pródigo ya no dijera, hazme como uno de tus jornaleros. El papá le ganó con su amor. El papá le ganó con su ternura. El papá le ganó prefiriendo él humillarse que su hijo pasara alguna vergüenza más. La única cosa que puede conquistar un corazón endurecido es el amor. Lo único que puede hacer de un corazón amargado, endurecido, es el amor. Nosotros, dice la Biblia en Juan 4:19, amamos a Dios, pero porque primero Él a nosotros nos amó. Si tú le amas a Dios, no es porque un día te dieron ganas de hacerlo. Es porque Él te ha conquistado con su amor. No le amo a Dios porque yo deseo, sino amo a Dios porque primero Él me mostró su amor por mí. Y eso derritió mi corazón. En 1 de Juan 3:1 dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame
hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. ¿Cómo termina la historia del hijo pródigo y el papá pródigo? Verso 22 dice: sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa. ¿La mejor qué? Túnica. ¿La mejor qué? Túnica. El hijo había pensado trabajar por su padre. El padre dijo: no, te voy a poner una túnica porque el trabajo ya está hecho. El trabajo ya está realizado. Yo te amo, yo te perdono y quiero volver a tener una relación de padre e hijo contigo. Este mes vamos a hablar de qué significa ser un discípulo. Pero ¿sabes? He encontrado esto: los mejores discípulos de la casa son los hijos de la casa. Los mejores discípulos en la iglesia no son los que quieren ganar aprobación y aceptación trabajando, no. Son los que se han dejado conquistar por el gran amor de Dios. Los mejores hijos y discípulos de la iglesia en todo el mundo son aquellas personas que se han dado cuenta: yo en mis fuerzas no soy nada. Yo sin Jesús no soy nada. Si no hubiera sido por el gran amor del Padre, yo estaría allá afuera perdido. Pero gracias a su amor por mí, por adoptarme como parte de su familia, hoy puedo ser un hijo de Dios. ¿Por qué no oramos? Pero antes de orar, quisiera hacer una pregunta para todos los que me están escuchando. ¿Tú ya has vuelto al Padre? ¿O será que tú todavía estás lejos de Él? Tratando de acomodar las cosas a tu manera, resolver las cosas a tu manera, ser independiente de Dios. Tal vez sabes que existe Dios. El hijo pródigo sabía que su papá existía en algún lado, pero no había entregado una vez más su corazón al Padre hasta no volver a su presencia y no dejarse conquistar por el amor del Padre. No es suficiente decir soy creyente porque creo que Dios existe. Lo que tú tienes que hacer es stop a tus esfuerzos carnales, humanos, y decirle a Dios: ya no quiero ser un jornalero o solo un siervo o solo un trabajador en tu casa. Antes de ser siervo, soy hijo. Antes de ser el bien, quiero recordar que es imposible ser bueno si no es por ti en mi corazón. Así que si nunca has tomado esta decisión de ser hijo de Dios, de aceptar la adopción que nos ofrece aquí en la Biblia, de poder dejarte conquistar por el amor de Dios, ¿por qué no digas después de mí esta oración? Señor Jesús, gracias te doy por lo que tú has hecho por mí, por haberte humillado, por haberte ofrecido en mi lugar, por haberme protegido cuando yo era independiente, cuando yo quería hacer las cosas a mi manera, cuando me había alejado de ti, de mi familia, de mi destino, cuando me había alejado de tu voluntad. Tú fuiste por mí, me atrajiste con tu gran amor. Gracias por tu amor. Ahora te pido que me perdones por mis pecados. Sí quiero servirte, sí quiero ser un buen discípulo, sí quiero ser un buen siervo, pero primero quiero ser un hijo adoptado en tu casa y en tu familia, que tú seas mi padre y yo tu hijo. Gracias Jesús, en tu nombre. Amén. Amén. Familia, les amo. Estamos orando por ustedes. Acuérdense que muy pronto viene Fuente al Volante este mes, 21 de marzo. Y nos vemos muy pronto. Bye. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara
vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy.